Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos. De nueva cuenta, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Gracias a Dios porque estamos aquí y el propósito es que sigamos estudiando este maravilloso libro que es el libro de Daniel. De manera que le damos las bienvenidas, hermanos, y ya oramos y vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. El miércoles anterior nos quedamos en el versículo 7 del capítulo 1 del libro de Daniel y terminamos comentando, como dice el versículo 7, que a estos 4 jóvenes, al cambiarle el nombre, querían borrar todo rastro del Dios verdadero en sus vidas. El proceso de transformación al que estaban siendo sometidos, también lo vimos, no se limitaba exclusivamente a lo intelectual, porque vimos también que se le dio la instrucción de que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eso también lo vimos. Entonces, no se limitaba exclusivamente a lo intelectual, sino que tenía que ver también con los aspectos más íntimos de su vida diaria, incluyendo su dieta. Vimos que el rey, quien determinaba cuál era el menú, dice la escritura, y les señaló. Entonces, aquellos alimentos no cumplían con los requisitos establecidos en la ley dada por Dios a Moisés. Además, probablemente decíamos que habían sido ofrecidos previamente a las divinidades paganas. Ahora, esos cuatro jóvenes, y creo que podemos identificarnos, se está hablando de unos jovencitos, pero yo creo que todos podemos identificarnos. Estos 4 jóvenes sintieron un fuerte conflicto de conciencia por este asunto. ¿Por qué razón? Porque su integridad espiritual estaba siendo puesta a prueba. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Imagínense, comerían aquella sabrosa y exótica comida preparada, más bien que el rey de Babilonia proveía para ellos y así cederían a sus convicciones espirituales. Podríamos decir, ¿qué tiene de malo una comida? ¿Se atreverían a desobedecer las órdenes del rey para obedecer la palabra de Dios? Pero algo más. Soportarían la presión de grupo viendo como todos los demás jóvenes aceptaban sin discusión alguna todo lo que el rey les mandaba. Acuérdense que ahí vimos una palabra clave. Dice que entre estos, es decir, no eran solamente esos 4 muchachos, había muchos más. Ahora, ¿aceptarían quedarse solos? Pareciendo unos fanáticos religiosos irracionales. Al fin y al cabo, allí nadie les veía. Nadie les veía. ¿Qué podría pasar si hacían algunas concesiones? ¿Qué tenía de malo comer esa comida, no? Cuando regresaran a su tierra, seguramente ya volverían a comer solo lo que Moisés había estipulado. Pero estando en un país extranjero, ¿no haría Dios una excepción con ellos? A ver, Dios, estoy en condiciones difíciles, si no me muero de hambre. ¿Haría Dios? Bueno, está bien, coman eso, aunque sean alimentos impuros. Vean lo que dice el versículo 8. Y quiero que te quedes con esas preguntas. Yo me las hice a mí mismo y a la luz de lo que vamos a estudiar esta tarde. Dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imaginen esto. En una situación así, podían pensar ellos, lo que realmente le importa a Dios es el corazón, no lo que comemos. Aunque también podían pensar, ¿por qué hemos de ser fieles a Dios si Él nos ha abandonado y estamos en un país idólatra? ¿Por qué no obedecer a los dioses de Babilonia si ellos, según los babilonios,
trataban de inculcarle si ellos habían demostrado ser más poderosos que el Dios verdadero. Al fin y al cabo, habían sido ellos quienes habían destruido el templo de Jerusalén y se habían llevado cautivo todos los utensilios a la casa de su Dios como si fuera un trofeo. Servir a Dios cuando estaban en Judá, pues era mucho más sencillo. Allí no se tenían que enfrentar a complicadas decisiones. Además tenían todo el apoyo de sus familias y amigos, pero aquí se encontraban completamente solos. Este era el momento para estos jóvenes hermanos de demostrar por sus decisiones personales si tenían una fe personal, si tenían una fe real, si tenían una fe auténtica, o si por el contrario su fe consistía solamente en un ritual, en repetir ciertas tradiciones familiares en las que no tenían ningún tipo de convicción personal. Y meditando en esto yo decía, ay Señor, ayúdanos. Ya mis hijos en cierta manera están grandes, pero pensaba en los que tienen niños chicos, ayúdanos a que los niños puedan ver una fe real en nosotros. Y que si ellos vienen al templo, ellos vengan porque aman a Dios, no porque es una obligación venir los domingos. Sea un amor genuino, sea una fe real. En ese contexto, ¿qué dice el versículo? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Déjeme hacer un comentario aquí. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos habla acerca del vino. Incluso, bueno, la comida sabíamos que era sacrificada a los ídolos, pero en la cuestión del vino también lo era. Y déjenme comentarles que los judíos tenían una costumbre a veces para no caer en el pecado de la embriaguez y demás, tenían la costumbre de diluir el vino en porciones de agua, en 3 partes, en 6 partes y algunos hasta en 10 partes. Y eso es costumbres bíblicas. De manera que el vino que se bebía en Babilonia también si lo tomaban tal cual, los iba a poner en un estado de embriaguez. Entonces la comida y el vino habían decidido enfrentarse a los planes del rey con los que buscaba hacerles olvidar su fe y su identidad. Hermanos, él sería fiel a su Dios por encima de Nabucodonosor. No había podido impedir que lo llevaran cautivo a Babilonia. Posiblemente que le castraran. Porque estaba entre los eunucos, no se menciona familia, ni una esposa, ni hijos de Daniel. Posiblemente que le castraran, que le obligaran a estudiar ciertas cosas o que le cambiaran el nombre, pero sí podía decidir lo que iba a comer. Y eso es una lección para nosotros. Eso es una lección para nosotros porque de manera clara podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero hay un pasaje clave en el Nuevo Testamento que es 1 Corintios. Y yo sé que en este pasaje el contexto está hablando de la sexualidad, está hablando de fornicación, está hablando de lo que había sucedido con un miembro ahí que se estaba metiendo con la esposa que no era su mamá, con su madrastra. Y dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Lo olvidáis? ¿Lo ignoráis? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué estaba haciendo este joven? Estaba glorificando, estos jóvenes estaban glorificando a Dios en sus cuerpos, porque no querían contaminarse con algo que sabían que había sido ofrecido a los ídolos. ¿Se puede ser fiel a Dios en medio de circunstancias adversas? Hermanos, no era fácil, no era sencilla la circunstancia en la que estaba Daniel.
Él estaba ahí para obedecer. Sin embargo, se propuso en su corazón ser fiel a Dios. ¿Se puede ser fiel a Dios en medio de circunstancias adversas? Bueno, esto ha quedado escrito para nosotros como ejemplo. Y les decía el miércoles pasado acerca de la edad de estos muchachos. Posiblemente ellos tendrían entre 14 y 16 años. Eso es un ejemplo para nosotros de que sí se puede. Se puede tener firmeza, pero tenemos que tener convicciones. Tenemos que tener convicciones fuertes. ¿Y quién nos da esa convicción? ¿Quién nos da esa fortaleza? Pues lo define claramente Hebreos 11:1, ¿no? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo tenemos esa certeza y cómo tenemos esa convicción? ¿Quién nos las da al creyente? El Espíritu Santo, ¿por medio de qué? De su palabra. Por eso es la insistencia, hermanos, de venir y estudiar la palabra. Por eso la insistencia. Daniel nos da un ejemplo de que sí se puede tener firmeza, pero debemos de tener convicciones fuertes. La realidad es que cuando nos esforzamos en ser fieles a Dios, en cualquiera que sea la circunstancia, en circunstancias difíciles, ¿sabe lo que va a suceder? Que Él nos va a dar de su gracia. Él nos va a dar gracia. Vean lo que dice el versículo 9. Voy a leer el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué sucedió? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué sucedió? Primeramente, ¿quién se propuso? ¿Quién pidió? Yo puedo proponerme muchas cosas, pero si no lo llevo a la acción, ¿se queda en qué? En nada. Yo puedo tener buenas intenciones, el mundo está lleno de buenas intenciones, pero si no se llevan a la acción, ¿se quedan en qué? En una buena intención que no llevó a nada. Y aquí la Biblia nos enseña de que primero Daniel propuso en su corazón y luego esto que se había propuesto, esa intención que tenía, la llevó a cabo, el hacer. Dice que Dios es el que produce en vosotros el querer. ¿Por qué lo quiso Daniel? Porque Dios se lo puso en su corazón. El querer como el hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que pidió, por tanto. Pidió al jefe de los eunucos. ¿Y qué sucedió? Ahí es donde Dios trabaja en equipo con nosotros, ¿no? Dice en el versículo 9 que Dios puso en gracia y en buena voluntad a Daniel. Puso en gracia y en buena voluntad a Daniel con el jefe de los eunucos. Es muy importante lo que dice este versículo porque, hermanos, ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que los demás hacen, el cómo hablan los demás, cualquiera diría, es perder toda oportunidad de avanzar en este mundo, de ser exitoso. La verdad es que, y esto quiero que lo entendamos en nuestro corazón, la verdad es que como hijos de Dios no dependemos de nada de eso. Nuestras vidas, nuestra suerte, todo está en las manos de Dios. Y esto precisamente lo entendió el salmista. Quiero que veas Salmos. ¿Quieres ver Salmos? Muchos de ustedes trabajan en empresa, hermanos. Y ustedes saben cuál es ahí la técnica. ¿Qué hago yo como creyente? La técnica es que muchos suben de puestos. ¿Por qué? Porque invitan a tal, a cal y se hacen las fiestas y la bebida. Y así es como avanzan. Por medio de la amistad y demás. Pero no, el creyente, ¿qué hay con el creyente? Si nos proponemos ser fieles a Dios, Él nos va a dar gracia. Y nos va a poner en buena voluntad con los demás. Y si le vamos a caer bien a las personas es porque Jesucristo está en nosotros y brilla en nosotros. Cuando nos proponemos ser fieles
Mira lo que dice el salmista: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmos 16, versículo 1 al 6. Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Dice, oh alma mía. El salmista estaba convencido en su mente. Oh alma mía, dice, para los santos que están en la tierra, aquí vemos como un diálogo, ¿no?, entre Dios y el salmista. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Toda, pero ¿de qué depende, hermanos? Primeramente para los santos y para los íntegros. Porque hay santos que no son íntegros, siguen todavía haciendo, tienen un pie acá y otro acá. Y dice la Escritura, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, minúscula. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Un creyente tiene suerte? Aquí dice, tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice que es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando buscamos agradar a Dios, ser fieles, Dios nos dará gracia delante de las personas, como sucedió en este caso. Entonces, no busquemos ser aceptados, no busquemos ser populares, tener amigos en contra de Dios. Así como Daniel, seguro nuestros jóvenes y nosotros mismos sentimos mucha presión de otros y ellos de otros jóvenes que con buenas intenciones, entre comillas, intentarán persuadirte, decirte que no tiene nada de malo tantito. No tiene nada de malo tantito. ¿Será así? En nuestros días, los creyentes seguimos sufriendo la misma presión para conformarnos al mundo en todas sus maneras, en todas sus formas. Desde la manera de hablar, desde la manera de actuar, desde la manera de vestirnos, desde la diversión, desde los hábitos, la forma de hacer negocios, la moral. Pero Dios nos manda que no nos conformemos, sino que constantemente seamos transformados. Y tengo que citar otra vez este pasaje porque es clave. Romanos 12, 1 y 2. Y se os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se va renovando nuestro entendimiento? Nuestra mente se llena de la basura del mundo y luego ¿cómo se va renovando? ¿Por medio de qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean el versículo 10. Y dice así la Escritura, versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, ahí está otra prueba más, de que no eran 4, eran muchos más, ¿no? Condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿En qué estaba en riesgo aquí? ¿Qué es lo que estaba en riesgo? En el caso de Aspenaz, el jefe de los eunucos, ¿su propia qué? Su propia vida. No, es la ley. Es la ley, es lo que mandó el rey y yo no puedo desobedecer. Pero ¿qué dice el versículo 9? Que puso Dios a Daniel en gracia y
y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, después de proponerse en su corazón que no comería la comida del rey, solicitó permiso al jefe de los eunucos para que no se le obligase a contaminarse. Y como es lógico, el jefe de los eunucos tenía razones de peso para no ceder, para no conceder la petición de Daniel. Él tenía la responsabilidad, hermanos, de cuidar el desarrollo físico y mental de estos jóvenes. Y temía que lo que proponía Daniel perjudicara su responsabilidad ante el rey y la orden dada. Así que, aunque Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, no está claro que éste le haya dado permiso. No está claro. Él dijo: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Luego, pues, cuando él vea vuestros rostros que son más pálidos que los demás muchachos, entonces, ¿qué iba a pasar? Ustedes van a condenar mi cabeza. Cualquiera podría pensar que con esta respuesta Daniel dijo: no, pues ¿sabes qué? Ya esto es voluntad de Dios. Yo he hecho ya todo lo que puedo y Dios me está mostrando su voluntad por medio de la respuesta negativa. No me dice ni un sí ni un no. Más bien, entonces no, esto es voluntad de Dios. Dios nos dé sabiduría para discernir espiritualmente, porque nunca será voluntad de Dios lo que hagamos en contra de su palabra. Nunca será voluntad de Dios lo que hagamos en contra de su palabra. Por lo que entonces Daniel no desistió en su intento de ser fiel a Dios. Él no se conformó y dijo: no, ya, yo hice mi esfuerzo. Pero a veces lo que sucede es que a veces hacemos el más mínimo esfuerzo. Pero Daniel estaba comprometido. Él había propuesto en su corazón. Vean versículo del 11 al 13. Entonces dijo Daniel a Melzar. A ver, aquí cambia la tónica porque ¿a quién había hecho la petición primero? A Aspenaz. Aspenaz era jefe de los eunucos, pero había otro más. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Hermanos, Daniel estaba decidido a mantener su fidelidad al precio que fuera. El jefe de los eunucos temía al rey de Babilonia, pero Daniel temía al rey del cielo y no iba a echarse para atrás. Así que hizo un nuevo intento y se dirigió ¿a quién? A Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre aquellos jóvenes. Entonces Daniel rogó, y escucha esto, lo dice el versículo 12, te ruego que hagas la prueba. Daniel rogó, pero no como no queriendo que se le concediera la petición, sino con convicción. Y hasta hizo un plan y todo. La prueba propuesta por Daniel tendría un tiempo de duración, 10 días, y después serían examinados para determinar los resultados. Daniel estaba seguro de que sus rostros se verían mejor que los rostros de los otros jóvenes que comían la comida del rey. ¿Por qué estaba seguro Daniel? Porque él tenía puesta su confianza en Dios. Si nos proponemos de corazón ser fieles a Dios, honrar a Dios contra todo pronóstico, contra toda lógica, Él va a honrar esa fidelidad. Él lo va a honrar.
Daniel estaba seguro que sus rostros se verían mejor que los rostros de los otros jóvenes que comían la comida del rey. Daniel estaba convencido que su intención de obedecer a Dios daría fruto. Dios le iba a bendecir. Y aquí me hice una pregunta, y claro que esto también es enseñanza para los jóvenes, pero jóvenes o adultos, ¿qué influencia somos para los demás? ¿Qué tipo de liderazgo tienes, joven o adulto, para influir en el bien y que tus amigos se amolden a ti? ¿O son más fuertes las convicciones de tus amigos para influir en ti para hacer lo malo? Daniel influyó en sus amigos. Aquí se nos habla de Daniel como que fue el que hizo todo el plan y propuso, y entonces él influyó ¿en quién? En sus 3 amigos. Daniel y sus amigos actuaron así por principio de conciencia. Daniel y sus amigos actuaron así por principio de conciencia. Y esa conciencia que tenemos tú y yo, de esto nos enseña Efesios 4:30. ¿Quieres ver? Efesios 4:30. Y es interesante este pasaje porque, otra vez lo digo, estas letritas en negro no son inspiradas, pero nos dan una ayuda en cuanto al contexto, porque nos habla de la nueva vida en Cristo que tenemos. Y sigue hablándonos en contexto en el capítulo 5 acerca de que debemos de andar como hijos de luz. Pero el versículo 30, fíjate lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Daniel y sus amigos actuaron así por principio de conciencia. Nosotros también tenemos una conciencia, y esa conciencia que tenemos tú y yo es el Espíritu Santo que hace que nos sintamos mal cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso dice ese pasaje, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Contristar es que nos hace así, como exprimir una uva, ¿no? Cuando hacemos las cosas que no están bien. Si no sucede eso, aguas. Porque puede ser una conciencia cauterizada, o sea, ya es una indolencia total. Si nos sentimos mal al hacer lo malo, lo que desagrada a Dios, es porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Miren, ¿quieren ver este contraste del que nos habla 2 Corintios 7:10? Este pasaje es precioso lo que dice. Otra vez, las letritas en negro nos habla de que Pablo estaba muy contento por el arrepentimiento de los corintios. Y vean lo que dice 2 Corintios 7:10. Escucha lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce en nosotros ¿qué? Produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce en nosotros arrepentimiento. ¿Por medio de qué lo hace Dios? Del Espíritu Santo. Pero fíjate lo que dice la segunda parte. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué es lo que produce? Muerte. Esa tristeza del mundo, vamos a llamarle que no es arrepentimiento, sino es remordimiento. Pero luego dicen, ay, no importa. Y lo hago otra vez y otra vez. No importa, no pasa nada. Daniel, y eso es algo
que lo veremos a lo largo de todo el libro, hermanos. Daniel es la misma persona desde el comienzo del libro hasta el final. En él no observamos ningún cambio de actitud. Daniel no dejó ninguna duda de su auténtica identidad como creyente fiel del Dios de Abraham, desde el comienzo de su estancia en Babilonia hasta el final del cautiverio. Pero ¿cómo llegó a tener esas convicciones tan profundas? Probablemente, y me voy rapidito, hubo varias cosas que influyeron en su vida. Primeramente, su nombre. Posiblemente, y esto era evidencia de que tenía unos padres creyentes, fieles, que tenían temor de Dios. Ellos le inculcaron principios sólidos espirituales. De tal manera que este jovencito de 14 años llega a Babilonia y con estas convicciones, 14 años. Y también, como decíamos, su nombre significa Dios ha juzgado o Dios es mi juez, lo que evidencia que sus padres, una vez más, eran creyentes fieles. Por otro lado, Daniel había nacido, y vean lo importante de la circunstancia o el entorno. Daniel había nacido durante el reinado de Josías, un rey que hizo. Un rey que hizo ¿qué cosa? Que buscó a Dios con todo su corazón. Dice la Escritura que no hubo ninguno que se volviese a Dios con todo su corazón como lo hizo Josías. Incluso, eso lo leímos. Incluso dice que se celebró la Pascua después de muchísimo tiempo que no se celebraba. Además, también Daniel era contemporáneo con el profeta Jeremías. Él había escuchado la palabra de Dios. Había escuchado la palabra de Dios. Daniel había recibido un fuerte testimonio que tuvo un impacto importante en su vida, aunque finalmente tuvo que ser él mismo quien aceptara y mostrara su convicción por medio de las decisiones personales, no conformándose con ser simplemente un israelita de nombre. Dos pasajes para terminar. Romanos 2:28. Mira lo que dice. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que te hace exteriormente, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y me hacía una pregunta, que se las paso a ustedes. ¿Qué piensa Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué piensa Dios una vez que leemos este pasaje? Miren, por último, vean Ezequiel. Ezequiel, por cierto, contemporáneo, el sacerdote de Ezequiel fue llevado también cautivo. Y vean Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 14, y luego el 18. Fíjate lo que dice Ezequiel 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella, es decir, en medio de la tierra. Estos tres varones, ¿qué dice? Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Vean el 18. Y estos tres varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo. ¿Qué tres varones? Noé, Daniel y Job. ¿Qué opinión tenía Dios de ellos, hermanos? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros?
Y termino con esto, porque en nuestro siguiente estudio vamos a ver, bueno, a ver cuál fue el resultado de esta prueba. La palabra de Dios, se los compartía, Dios puso en mi corazón esto cuando estaba estudiando estos versículos. La palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra no cambia ni se amolda a ninguna circunstancia que vaya en contra de lo que está escrito. Su palabra no cambia, su palabra permanece. Así tampoco ninguna circunstancia debería de cambiar nuestra fidelidad a su palabra. Luego voy a hacer un libro con frases que tengo en predicación para, ¿cómo se llama? Sacarles ahí. Son cosas que me ha enseñado Dios. Derecho de autor. En el siguiente estudio, hermanos, veremos el resultado de esta prueba de 10 días. Entonces, Dios les bendiga. Qué bueno que pudieron estar aquí. Y a usted que siguió nuestra transmisión, le damos las gracias. Esperamos que haya sido de bendición. Lo esperamos el siguiente miércoles para seguir estudiando de manera expositiva y ver cómo concluyó esta prueba de 10 días que le permitió el jefe de los eunucos. Dios le bendiga.